electoral porque llegaron pues con menos presupuesto y con una elección histórica. Por eso contactamos y agradecemos que esté con nosotros a Dania Rabel, consejera electoral del INE. Consejera, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, Alejandro, Blanca, Alfredo y Sofía. Gracias, consejera. Bueno, pues al tiempo ya casi al término de toda esta ruta 2024, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo evalúan todo lo que pasó en el Instituto Nacional Electoral, adentro, afuera, los institutos, toda esta coordinación que además se llevó a cabo de manera histórica esta elección presidencial? Pues como ustedes bien decían, tuvimos una jornada electoral y un proceso electoral histórico por varios motivos. Uno, porque por primera vez tuvimos de manera simultánea a dos candidatas a la presidencia de la República y como ustedes referían, ya tenemos a una presidenta electa y por primera vez en nuestra historia vamos a tener a una mujer en la presidencia de la República. Pero también gracias al principio de paridad de género en las postulaciones, lo que tuvimos fue un número inédito de candidatas haciendo campañas. Entonces vemos que las mujeres se están posicionando y visibilizando mucho más en la arena pública. Ahora, además de esto, tuvimos elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas del país. Por primera vez, eso nunca se había visto en nuestra historia, que en todos los estados de la República tuviéramos elecciones. No hubo una sola entidad federativa en donde no se eligiera también algún cargo local. Entonces, eso se sumaba a las elecciones federales. Por supuesto, teníamos el padrón electoral más grande de nuestra historia, con más de 98 millones de mexicanos y de mexicanas, lo cual también es un reto adicional. Y tuvimos algunas cosas que no habíamos visto en otras elecciones federales, como el voto de las personas en prisión preventiva, el voto anticipado para las personas que se encuentran en estado de postración y no se pudieron trasladar a sus casillas a votar, el voto de mexicanos y de mexicanas residentes en el extranjero presencial, en donde pudieron ir a votar mexicanos y mexicanas que no se habían registrado y que tenían su credencial para votar emitida en territorio mexicano, pudieron ir a votar también en consulados. Entonces, fueron muchas cuestiones novedosas las que advertimos en este proceso electoral, lo cual, por supuesto, aumentó el grado de complejidad del proceso, pero afortunadamente y de nueva cuenta, la ciudadanía pudo salir a votar, se respetó esta regularidad democrática y la gente sabía que podía ir a las casillas y encontrar ahí las boletas que les correspondían para poder emitir su voto. Claro. Consejera, fue una elección sin duda histórica, veíamos las largas filas en toda la República Mexicana, también en el extranjero, en estas sedes consulares, ya lo decía usted, pues por primera vez en la historia pudieron votar también estas personas en postración y las personas que están privadas de su libertad. Pero, ¿qué reflexión les deja este proceso electoral histórico en pues todo el país? ¿En qué se tiene que trabajar para seguir mejorando pues la democracia en México a través del Instituto Electoral? Después de cada proceso electoral hacemos de manera ordinaria evaluaciones para saber cómo podemos seguir mejorando nuestros procesos electorales. Y derivado de eso, pues yo puedo decir que hay algunas cosas que tenemos que ir puliendo. Una de esas tiene que ver con la contratación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Tuvimos problemas para tener el número que requeríamos de capacitadores y supervisores electorales. Incluso eso nos llevó a tomar un acuerdo extraordinario para que en su caso nos pudiéramos apoyar de los capacitadores y supervisores locales. Así es que creo que es algo que tenemos que ir afinando y que va de la mano con poder mejorar las condiciones salariales de CAEs y supervisores electorales. Por supuesto, creo que se tienen que tomar algunas medidas, a lo mejor también incluso desde el ámbito legislativo, para ir estableciendo con mayor claridad qué sí y qué no se puede hacer en el marco de un proceso electoral. Sin lugar a dudas, tuvimos un proceso electoral litigioso. Las quejas aumentaron en un 294% respecto al proceso electoral de 2018 y una de las cuestiones fue, por supuesto, por el tema de las mañaneras. Creo que es algo que se tiene que regular mejor. Ya tenemos criterios establecidos que hablan sobre qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer en estos ejercicios de información matutinos que se dieron durante el proceso electoral.
En temas de fiscalización, por supuesto que tenemos que mejorar la coordinación que tenemos con otras instituciones para que nos den la información que requerimos y a tiempo para poder hacer una fiscalización eficaz. Algo con lo que nos topamos y que fue inédito también en este proceso electoral fueron estos procesos políticos internos inéditos, en donde nos ordenó la Sala Superior que estableciéramos reglas y que incluso los fiscalizáramos, lo cual aumentó también el trabajo de forma considerable que hicimos desde el Instituto Nacional Electoral y que se nos juntó incluso con la fiscalización de las precampañas. Gracias, consejera Rabel. Yo te quiero preguntar una cosa y brevemente no quiero dejarte ir sin que nos hagas un comentario sobre cómo queda políticamente el instituto, porque durante todo el proceso sin duda creo que fue la instancia, el árbitro antes de que entraran al juego ya era cuestionado. ¿Cómo quedan políticamente después de todo este trabajo que hicieron? ¿Queda legitimado? ¿Queda desprestigiado? Ahí a la hora de dar a conocer el resultado como que sintió mucha gente que se tardaron de más. Al final de cuentas confirmaron lo que dijeron las encuestas. ¿Cómo quedan políticamente ustedes, consejera? Yo creo que hay algo que se corrobora y que tiene que ver con el profesionalismo en nuestro servicio profesional electoral. La seriedad con el que hacen su trabajo, creo que de nueva cuenta se pudo constatar que trabajaron de forma adecuada, que dieron buenos resultados. Incluso una de las cuestiones que nosotros tenemos en cada proceso electoral y que nos sirve también como para legitimar estos resultados y darle mayor confianza a la ciudadanía es esta coincidencia entre el PREP, los conteos rápidos y los cómputos distritales. Y de nueva cuenta volvió a ocurrir en este proceso electoral. Me parece que una de las cosas que más espera la ciudadanía de parte del Instituto Nacional Electoral es precisamente que podamos garantizarle la organización de las elecciones. Y eso se garantizó. Otra vez, este proceso electoral se suma a los realizados por el Instituto en más de 30 años de regularidad democrática. Una vez más se garantizó que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al voto. Creo que esto se ha refrendado y, por supuesto, hay otras cuestiones que tienen que ver más con las cuestiones de arbitraje que compartimos con la Sala Regional Especializada y la Sala Superior, que creo que esas sí se tienen que afinar. Consejera Dania Rabel, ¿se justifica una reforma que transforme al Instituto Nacional Electoral en otra cosa, en otro órgano que se encargue de las elecciones? Es decir, sí hay temas por mejorar, el tema de las mañaneras, de la intervención desde la Presidencia de la República, el tema de la forma en que le dieron la vuelta a los partidos para nombrar candidatos y candidatas desde antes de que los tiempos lo permitieran, pero ¿se justifica una desaparición del INE por construir otro órgano encargado de lo que ya hace y muy bien el INE? Desde mi perspectiva, no. Creo que lo que incluso tenemos que afinar más está en el ámbito jurisdiccional, porque los criterios que tenemos, por ejemplo, vinculados con las mañaneras, lo que pasó con estos procesos políticos inéditos, fueron por instrucciones de la Sala Superior. En su momento, desde la Comisión de Quejas y Denuncias, se emitieron medidas cautelares, pero la Sala Superior lo que dijo fue que teníamos que regular estos procesos políticos inéditos que no estaban establecidos en la legislación y que en su caso pudieron haber constituido actos anticipados de precampaña. Entonces creo que son esas cuestiones que se tienen que afinar, pero lo medular, la organización de las elecciones y el personal que tenemos ya profesionalizado en estos temas son cosas que debemos de conservar y que debemos incluso fortalecer. De acuerdo. Pues, consejera Dania Rabel, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Enhorabuena a todo el Instituto Electoral por este trabajo, que por cierto todavía no se acaba, pero ya estamos. Ya casi, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.